terminar y vamos a ver si me puedo recuperar, ¿no? Que separaban el lugar de comienzo, Sevilla de Marbella, con sus puertos, Montejaque y Ronda, a lo largo del recorrido, y el inicio de la escapada, que sería la protagonista indiscutible del día. El primer salto corresponde a Eros Poli, indudablemente el corredor italiano con una gran fortaleza consiguió salir del pelotón. Después se alineó Francisco Benítez, el corredor de Kelme, a continuación Hundemark, el corredor de Telecom, llegó también Edwin Boer, el hombre de Banesto. En último lugar se incluyó en el grupo de cabeza el corredor norteamericano del equipo Motorola, Frankie Andrei. Así que conformaron en los primeros kilómetros de la jornada, en el 6 de esta etapa, este grupo de cabeza que durante mucho tiempo no consiguió sacar una gran ventaja al pelotón. Así que el kilómetro 12, en la meta volante de dos hermanas, Poli, Boer, Benítez, Andrei y Hundemar tenían solo 13 segundos de ventaja con respecto al resto. El entendimiento entre ellos era bueno siempre. Desde el principio, como se dice, que las dos ciclistas se arreglaron extraordinariamente bien, pero en la cabeza del grupo había por lo menos el intento de otros corredores de enlazar con ellos, y esto hacía que se rodara a gran velocidad. En la primera hora se corrieron 45 kilómetros, y en la cabeza del grupo vemos como otros hombres, pues entonces ahora intentan salir del pelotón para unirse a los escapados. Esto hace que su lucha tenga que ser importante durante muchos momentos para mantenerse en cabeza. También el control de los corredores de la 11, que no querían que la ventaja fuera excesiva. Los 5 corredores escapados, aunque ninguno de ellos peligrara en la clasificación general, hiciera peligrar el puesto de Logan de la Bella, que el mejor se encontraba a casi 20 minutos en el corredor de Kelme, Francisco Benítez. En cualquier caso, la 11 ejerció ese control testimonial al que siempre está obligado el equipo del líder, y en la meta volante de Montellano, Boer, Benítez, Hundemar, Andreu y Poli, que por ese orden pasado tenían ya 4 minutos y 20 segundos de ventaja sobre el grupo, siempre encabezado por los hombres de la 11, que pretendían que la escapada no fuera más en la diferencia de tiempo. Esto fue criticado de alguna forma por Álvaro Pino, el director del equipo Kelme, al no entender perfectamente por qué la 11 asumía esta misión de un control de la carrera cuando no tenía nada en juego el equipo de Manolo Sáez, el equipo de líder Logan de la Bella. Así que visitaban las cosas hasta la meta volante de Montellano, donde habían pasado ya los corredores. Su siguiente punto importante era la meta volante de Algodonales, el kilómetro 94 de carrera. Ni Boer, Benítez, Andreu, Hundemar y Poli tenían ahí 5 minutos y 44 segundos, que era la máxima diferencia que conseguían alcanzar con respecto al grupo. Por detrás las cosas cambiaban, y en lugar de la 11 eran otros equipos, como fundamentalmente el Castelblanc MX Honda, el que asumía la responsabilidad de intentar neutralizar la escapada. No habían metido ningún hombre en ella y querían jugar sus bazas con Marcel Bus en la línea de llegada. Después encontraron colaboraciones de otros equipos, fundamentalmente del Mapei GB, que también trabajó con ellos, mientras que los hombres de la 11 ya dejaban que fueran otros los que asumieran esa responsabilidad. El terreno era bastante duro, había continuas subidas, y en el puerto de Montejaque, de tercera categoría, en el kilómetro 113, Benítez, Poli, Nick Boer, Andreu y Hundemar, que por este orden pasaban, tenían 4 minutos y 21 segundos. El fenomenal trabajo de Coqui Uría, el corredor del Castelblanc MX Honda, durante una buena parte de la carrera, hacía que esa ventaja se fuera reduciendo poco a poco en el terreno de ascenso. Seguían entendiéndose bien los 5 hombres de cabeza, y su ventaja se seguía manteniendo en esa cota de los 4 minutos durante bastantes kilómetros, reduciéndose en algunos segundos cuando por detrás llegaba el terreno más llano y podía haber relevos en la cabeza del pelotón, y manteniéndola cuando eran muy pocos los hombres que pasaban a colaborar. Por detrás siempre el descenso vertiginoso en los diferentes puertos, y esto hacía que el trabajo de los hombres de cabeza no tuviera el éxito que todos esperaban. Se especulaba en esos momentos bastante con las posibilidades de victoria de alguno de los 5 escapados, y casi nadie pensaba que pudiera neutralizarles antes de la línea de meta. Definitivamente ya los hombres del conjunto Castelblanc MX
ronda. Aquí vemos a Moller, el ganador de la Vuelta a España de aficionados, también Alfredo Irusta, igualmente Coqui Uría, pasaban a los relevos en el puerto de montaña de Ronda, a la entrada de esta ciudad, en el kilómetro 128, también de tercera categoría. Andreu, Hundemark, Nicoer, Pol y Benítez tenían 3.25 sobre un pelotón en el que ya también los hombres del Mapei GB pasaban a los primeros puestos. Se mantenía su ventaja. A unos 20 kilómetros de la meta ya se había reducido a poco más de minuto y medio, y de Simón Fernández, y el control siempre en la segunda posición, en una situación de vigilancia de los corredores de la 11 y también de Abraham Olano, el segundo clasificado en la general. A 15 kilómetros de la meta la ventaja estaba en torno al minuto, y desde ahí poco a poco iban a ir perdiendo segundos, que se cronometraban al paso de cada kilómetro en el número de 10 aproximadamente, hasta que la neutralización se iba a producir de forma definitiva cuando ya se acababa el llano. Ahora todavía a 10 kilómetros de la meta mantenían 35 segundos de ventaja con respecto al pelotón. Ya se estaba llegando a San Pedro de Alcántara, y ahí concretamente se acababa el descenso, que se realizó de forma vertiginosa por parte de todos, y manteniendo un promedio al final en la línea de llegada superior a los 43 kilómetros por hora, cuando el mejor previsto era de 42, y es que ese descenso sirvió para correr mucho. La escapada comienza a acabarse a 7 kilómetros del final. Primero son neutralizados Poli, Andreu, Hundemark y Nick Boer. Este es el momento en que el grupo neutraliza a 4 de los corredores fugados. Francisco Benítez, el corredor de Kelme, persevera un poco más en su intento, pero es poco tiempo después cuando la cabeza del grupo también consigue neutralizar al corredor valenciano del equipo que dirige Álvaro Pino, conducido en esa ocasión por los hombres del Artiach, que también buscaban la opción de Asiate Saitov para imponerse en la línea de llegada. Desde aquí, estos equipos, Artiach, Castelblanc y Mekisonda, el Jewish de Nicola Minali, pasaban a las primeras posiciones. Solamente 4 corredores de este equipo y conseguían controlar el resto de la carrera en la parte final. Bonito sprint también, no tan bello quizás como el de Sevilla en la jornada de ayer, y victoria de Nicola Minali, que se impone claramente, consiguiendo su tercera victoria en esta Vuelta Ciclista a España de 1995. Marcel Bus, el corredor del Castelblanc en Mekisonda, era segundo, Asiate Saitov, el corredor del Artiach, tercero, Eric Zabel, el del Telecom, cuarto, y Adriano Baffi conseguía la quinta plaza. Como nota característica, significar el sexto puesto logrado por Marco Pantani, el mejor escalador de la actualidad, a decir de muchos, que al igual que ayer en Sevilla volvió a meterse en la disputa del sprint, logrando esa sexta plaza por detrás de Baffi, por delante de Juan Carlos González Salvador, el corredor del equipo de Euskadi, que también comienza a sentirse bien y a entrar en la disputa de las llegadas. Por lo demás, no hay cambios evidentemente en la clasificación general, y Logan Jalaber un día más sigue vistiéndose de amarillo en espera de esa etapa de mañana, 12ª de la Vuelta Ciclista a España, con principio en Marbella y final en Sierra Nevada, sobre 238 kilómetros de recorrido. Una etapa que será importantísima para muchos, trascendente para algunos, en la que probablemente algunos perderán las pocas aspiraciones que les quedan en esta vuelta, y otros ratificarán las que todavía tienen. En la clasificación de la etapa, por tanto, victoria de Nicola Minali en 4 horas 18 minutos 12 segundos, por delante de Bus, Saitov, Zabel y Baffi, a un promedio de casi 43 kilómetros y medio por hora de promedio. La clasificación de la montaña, primero Jalaber con 106 puntos, 60 para Pistori, 22 para Esquivi, 19 para Cerezo y 18 para Roberto Sierra. La única clasificación que no encabeza Logan Jalaber es la de las metas volantes. Primero Bessemans con 33 puntos, 23 para Waldi, 18 para Teutenberg, 13 para Jalaber y 8 para Edwin Nipoer, uno de los protagonistas en la escapada del día de hoy. En la clasificación de la regularidad, Jalaber 186, 115 Minali, 105 Bus, 101 Olano y 82 Baffi. Por equipos, primero la 11, a 13-17 el Artiach, a 14 el Mapei, a 16-41 el Polti y a 21-03 el Lotu. Y en la general individual, primero Jalaber, a 5-12 Olano, a 6-24 Brunel, a 6-35 Mauri y a 7 minutos 45 segundos Alex Zule. Bueno, el intentar coger una escapada es siempre complicado. Hoy pues simplemente se ha tenido esa suerte, se ha entrado en el corte bueno, y luego bueno, pues se sabía que en todo momento iba a ser complicado el llegar. Estuvimos ahí un momento que sí que pensamos que podíamos llegar y luego jugarnos aquí pues cada uno nuestra baza, pero luego fue pues complicado porque se puso el Castelblanc y no sé si el Mapei también junto con la 11, entonces ya fue un poco complicado el poder llegar.
Esto es ciclismo. Se le ofrece Águila estilo Amstel. Esto es auténtico. Para ti, ¿qué es más duro? ¿Una contrarreloj o ir contra el reloj? Continuamos en Marbella. En el curso de la Vuelta Ciclista siempre se producen noticias y visitas en torno de ella. Hoy un grupo de diputados que está preparando y elaborando un informe sobre seguridad vial sobre el ciclista han estado visitando y hemos estado charlando con ellos. También queremos rendirle nuestro homenaje al cuerpo de la Guardia Civil de Tráfico, ya que ellos siempre cuidan por nuestra seguridad a todos los componentes que estamos en la carrera, como los entornos y lugares que vamos visitando. Como ellos mismos han dicho, su presencia en la Vuelta era inevitable. Los miembros de la futura Comisión para la Seguridad Vial de los Ciclistas han disfrutado hoy de una jornada de ciclismo en la primera carrera del calendario nacional. Los diputados Javier Martín del Burgo, Javier Paniagua y el letrado Enrique Arnaldo han aprovechado el día para seguir ampliando conocimientos sobre el tema en una vuelta de alto nivel profesional. Las siempre frías cifras estadísticas sobre accidentes y muertes en el periodo 1990-1994, 600 muertes y 11.000 accidentes de bicicleta, les hicieron ponerse en marcha para ayudar a un deporte que tiene un nivel de riesgo mucho más elevado en los entrenamientos que en la competición. Nos proponemos, con esta ponencia parlamentaria, elaborar un paquete de recomendaciones para mejorar la situación de las infraestructuras, señalizaciones, educación vial, comportamientos, una instrucción quizá de tráfico complementaria y, en definitiva, colaborar en el mundo del ciclismo, ayudar al más débil, que en este caso es el ciclista y el más perjudicado, y también poner de relieve que lo que se pretende es poner en un mismo plano armónico de convivencia pacífica en la carretera al automóvil y la bicicleta. Queda mucho trabajo por delante, puesto que aún se encuentran en fase de comparecencias. Quieren escuchar a gente de todos los ámbitos de este deporte para mejorar una cultura vial que data del año 1934 y que ha quedado totalmente obsoleta. Tal y como sucede en el profesionalismo, uno de los grandes debates girará en torno al uso obligatorio del casco. En la comisión, en esta que se ha creado a lo largo de estos meses que hemos trabajado, yo creo que hay más partidarios diputados que somos partidarios de que el casco se ponga con carácter obligatorio, como ha ocurrido, por ejemplo, en las motocicletas, que otros que pretenden que el casco sea voluntario y que se vaya imponiendo poco a poco. La jornada ha acabado para ellos con un cambio de impresiones con José Luis Laguía, presidente de la Asociación Nacional de Ciclistas Profesionales, una entidad que ha trabajado mucho para mejorar la seguridad de sus asociados, la élite del ciclismo. Fíjense bien en estos comensales. ¿Sería capaz de reconocer entre ellos a los 101 guardias civiles que cada día cuidan de los ciclistas? Probablemente no. Les daremos algunas pistas. La Guardia Civil acude a la Vuelta desde hace 36 años, cuando en 1959 se creó la agrupación de tráfico. Para esta Vuelta se han desplazado un total de 101 hombres repartidos entre motoristas, conductores, mecánicos, pilotos de helicópteros, cuerpos especiales y mandos. Los motoristas de la Guardia Civil se han convertido en una figura clásica de la Vuelta a España. Son 7.000 en todo el país y aquí han sido seleccionados 42 después de 4 meses de duras pruebas. Para ellos es, sin duda, un orgullo estar en esta Vuelta a España. Cada uno de ellos, al igual que sus mandos, solo podrá ser seleccionado en 3 ocasiones. Al término de las mismas dejará su plaza a otro compañero. José Ángel Machín ha cumplido su periplo. Esta será su última vuelta. Para Manuel Area es la primera. Mentalmente sí venía preparado. Después, en circunstancias, digamos, meteorológicas es donde más te cuesta. Meteorológicas adversas, lluvias. El día ha amanecido con lluvia, por lo que los 42 motoristas repartidos en guardias, cabos primeros y sargentos habrán de extremar las precauciones. Al mando del comandante Ulla toman posiciones para esta etapa. Los bandera amarilla marchan por delante y abren la carrera. Detrás, los bandera roja. Avisan que el pelotón está cerca. Por último, los bandera verde. Pero en ocasiones las cosas ruedan mal. Fernando del Prado, de Guadalajara, ha visto el final de la Vuelta en casa, donde se recupera de sus fracturas y luxaciones. Antonio Antúnez se incorporó para sustituirle. Después de cada carrera llenan su depósito. 21 litros de gasolina. El sargento Rodríguez Soto paga las 100.000 pesetas diarias que cuesta llenar los tanques de las potentes motos. El operativo total cuesta unos 30 millones de pesetas. Su labor está a punto de terminar. Las motos descansan hasta el día siguiente. Ya en el autobús hay tiempo para relajarse. Aquí se repasan de nuevo las instrucciones para el día siguiente.
Alfas de señalización a las 6:30 en el hotel. Kilómetro cero a las 7. Y si es necesario, se toman medidas urgentes ante cualquier eventualidad que surja sobre la marcha. Esto está uno deseando que llegue la época de la Vuelta a España, que te elijan y ver a los amigos del año pasado y los nuevos amigos que se incorporan nuevos este año. Los 40 miembros del Grupo de Seguridad Rural se despliegan en los cruces de la carrera por las localidades importantes para mantener el orden. Para los motoristas, el trabajo de estos hombres resultará fundamental. El capitán Pedro Martín ha hecho descender su helicóptero y nos invita a subir. El ingenio aéreo de fabricación alemana facilita las tareas de enlace, apoyo y control de la carrera. Sobrevolamos las inmediaciones de la Sierra de Gredos de punta a cola de pelotón con un suave pilotaje del capitán y contemplamos desde el aire cómo actúan las banderas amarillas. Esta es la tradicional cena que mandos y efectivos de la Guardia Civil ofrecen al resto de componentes de la Vuelta cada año. Cumplen una función inestimable, cada vez mejor, cada vez más integrados. ¿Serían capaces ahora de reconocerlos entre todos los comensales? Nuestros próximos minutos lo vamos a dedicar al reportaje que ha realizado nuestro intrépido reportero Ignacio Salas, que creo que nos va a hablar de Marbella, inevitablemente, de nuestro gran amigo y admirado Jesús Gil. Hoy, miércoles 13 de septiembre, se ha disputado la 11ª etapa. El año cumple 256 días y lo celebra con el comienzo de la Liga de Campeones. En estos instantes, el Real Madrid juega en Holanda contra el actual campeón de Europa para evitar que a nosotros nos siga tanta gente. ¡España! ¡España! Esta noche se elige a la azafata más bella de la Vuelta y aunque sea miércoles, nos hemos quedado sin Viernes Ris. Espero que esto no me cueste un trompazo. Estamos en Marbella y este es uno de los símbolos emblemáticos de su singular alcalde, Jesús Gil. Lleva un lustro al frente de este municipio, con mayoría absoluta, una política impetuosa y una filosofía de futuro. Las ideologías han muerto. ¡Viva la gestión! Hace 5 años, 6, 7, Marbella estaba pues fatal y lo que está haciendo este hombre pues no lo ha hecho ningún otro, ¿no? Está invirtiendo en jardines, en casas, en gente, en el pueblo. Por ejemplo, Marbella no tiene retención de agua ahora mismo, mientras que todas las ciudades de aquí de la costa tienen retenciones. Estamos bastante bien lo que es la alcaldía. Lo que él ha hecho no ha hecho otro. Ahora, como persona, su manera de hablar y de ofender, como se le lleve la contraria, ofenda a cualquiera. Así que eso es lo único que no me gusta de él. En apenas 5 años, el tío Gilito ha llenado Marbella de jardines, urbanizaciones, mercados, viviendas sociales y edificios suntuosos. Y ha construido un paseo marítimo que él define como el más bonito del mundo. No hay papeles por los suelos, ni rateros en las calles, ni mendigos en las aceras, ni putas en las esquinas. Ha reducido el paro, ha revitalizado el negocio de la construcción, ha llenado los hoteles de turistas y ha tranquilizado a la jet. Marbella está de Durse. Marbella es una maravilla, está de Durse, ¿eh? ¿De Durse? De Durse. De Durse. Atlético del Madrid, Atlético del Madrid, el equipo campeón, los mejores porque sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El campeón! Este es el Puerto Banús, al único al que yo soy capaz de acceder en bici. Y en manos de Jesús Gil puede llegar a ser puntuable para el premio de la montaña y declarado de categoría especial. No en vano ha descubierto unos círculos cuadrados que además cantan y llegan a asombrar tanto que algunos lo ponen de miedo. Aquí no manda Gil, aquí manda el miedo. Sí, porque el Gil es capitán y el miedo es general. Pues vamos a dedicarle una ola a este personaje que se ha propuesto convertir Marbella en el ombligo de Europa. Los últimos metros, se queda atrás Minali. Nicola Minali. En carrera se vivió un día de duelos.
Los escapados con el grupo perseguidor. Más tarde, cuando todos estaban juntos, los sprinters mantuvieron el suyo. Y nosotros, en nuestro repaso histórico, vamos a cerrar y una etapa que se prevé, a bien seguro, pues como muy dura. Y para esto tenemos a Antonio Sánchez, que nos va a decir qué puede ocurrir en ella. Yo de momento les dejo y les digo hasta mañana. Mañana yo pienso que es la etapa reina de esta Vuelta a España. Es una etapa muy difícil, ya no solo por la ascensión a la Sierra Nevada, sino por el puerto de la Cabra que está antes. Pienso que entre los kilómetros que hay, el calor puede ser una etapa muy decisiva donde marcará, pienso, las diferencias más importantes en esta vuelta. Intentar buscar una fuga ahí para intentar sorprender desde lejos y si no, pues eso, intentar ayudar a mis compañeros para que estén adelante lo más adelante posible.